Cualquiera sea el rol que desempeñe o la policía a la que pertenezca, debe poseer los conocimientos básicos de la criminalística, el correcto manejo de los indicios, su preservación, la dinámica del intercambio, las herramientas que la ciencia provee para su estudio e investigación, las disciplinas concurrentes, lo cual es fundamental para el correcto desarrollo del profesional. Desarrollo. En la criminalística se ha determinado 7 principios de naturaleza científica aplicable en su campo de acción. Principio de uso. Principio de producción. Principio de intercambio. Principio de correspondencia de características. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Principio de probabilidad. Principio de certeza. Estos principios tienen la finalidad de realizar su aplicación con metodología científica en la investigación de los hechos presuntamente delictuosos, así como cooperar a mantenerla como ciencia y también con conocimientos generales sistemáticamente ordenados, y con todo ello cumple con los objetivos que se le encomiendan. Para organizar la inspección y búsqueda en el lugar de los hechos, el investigador debe 1. Cumplir ciertos objetivos, es decir, desempeñar su labor con profesionalismo. Esto significa que el investigador estará preparado para rastrear todo elemento que le transmita información, así no lo considere relevante. 2. Tener especial cuidado con los elementos físicos de prueba que se puedan destruir. 3. Organizar la búsqueda. Para ello existen patrones estandarizados de búsqueda dentro de los que se encuentran como los métodos más aplicables: el de espiral, el de franjas, el cuadriculado, el de punto a punto, el radial y el de zonas o sectores. Los patrones estandarizados en la metodología de la búsqueda están dirigidos a emplear la forma idónea a la correcta búsqueda del material de prueba, evitando pasar por alto cualquier evidencia que pueda ser la pieza clave en el proceso de la investigación. Asimismo, permite el registro minucioso del lugar para hallar todos los elementos materiales de prueba y a la vez esclarecen el orden lógico y la ubicación exacta de cada uno de ellos, a medida que se adelanta o practica la inspección del lugar. Por último, permite enumerar los elementos materiales de prueba para esclarecer la cantidad y conforme a ellos, relacionarlos en el álbum fotográfico, croquis y las respectivas actas. Recurso adicional. PowerPoint realizado. Como definición lo entenderemos como todo signo, objeto, instrumento, arma, huella, marca, mancha, rastro, señal o vestigio que se usa o produce en la comisión de un hecho. Los indicios pueden no detectarse a simple vista o que pueden deteriorarse con el tiempo o la manipulación. También hay que saber detectar lo que, acorde al escenario y al tipo de hecho, debería estar y no ha sido encontrado y desechar aquellos indicios que han sido producidos por personas ajenas al hecho y que no son relevantes para la investigación. Características del indicio. Por su situación en el lugar. Formato. Color. Marca, talle, numeración. Adherencias. Medidas. Pérdida de material constitutivo. Degradable o no degradable. Rastros indiciarios son los que se producen antes, durante y posterior al hecho. Estos están ligados íntimamente al principio de intercambio, realizado entre el lugar del hecho o escena del crimen, la víctima y el victimario. Manchas es una maculación de cualquier sustancia orgánica o inorgánica, aposentada en una superficie determinada. Huellas, toda figura, señal o vestigio, producido sobre una superficie, por contacto suave o violento con una región del cuerpo humano o con un objeto cualquiera, impregnados o no de sustancia colorante, la cual es susceptible de identificación mediante el estudio de patrones o bien con la determinación de métodos químicos forenses. Indicios biológicos, manchas hemáticas, estáticas y dinámicas, semen, saliva, sudor, lágrimas capilares pilosos, cabellos, pelos y vellos, restos y residuos obstétricos, tejido orgánico, restos óseos, residuos epiteliales debajo de las uñas, piezas dentales. Los indicios biológicos son susceptibles de ser analizados y posteriormente cotejados con otras muestras de la víctima o victimario, acorde a técnicas de ADN nuclear o mitocondrial, debiendo ser conservadas para evitar su deterioro, destrucción o contaminación por mal procesamiento en el lugar del hecho o escena del crimen. Clasificación de las huellas indiciarias: biológica, fluidos humanos, toxicología, drogas, tóxicos, documentológica, cartas suicidas, amenazas, de prueba de vida, química, cambios en la constitución de la materia, física, no sufren cambios de la materia, balística, relacionan armas y sus componentes, rastros papilares, digitales, palmares y plantares, componentes accidentológicos, autopartes, fragmentos, marcas de frenada o derrape. 2. Descripción y ejemplificación de las diferentes clasificaciones de indicios. Determinados. Indeterminados. Indicios determinables. Son aquellos cuya naturaleza física no requiere de un análisis completo de su composición y estructuración para su identificación, es decir, solo requieren de un examen cuidadoso a simple vista o con auxilio de lentes de aumento, como lupas o estereoscopios, y guardan relación directa con el objeto o persona que los produjo, permitiendo conocer y determinar su forma y naturaleza, por ejemplo, huellas dactilares, escrituras, armas de fuego, armas blancas, casquillos, balas, etc. Indicios indeterminables. Son aquellos cuya naturaleza física requiere de un análisis completo a efecto de conocer su composición o estructura, ya que macroscópicamente no se podría definirlos y generalmente consisten en sustancias naturales o de composición química, como sedimentos en vasos o recipientes, pastillas desconocidas con o sin envoltura, productos medicamentosos sueltos, manchas o huellas supuestamente de sangre, semen, orina o vómito, etc. Asociativos. No asociativos. Los indicios, una vez seleccionados en el lugar de los hechos, los subdividimos en asociativos y no asociativos. Los primeros están estrechamente relacionados con el hecho que se investiga, y los segundos, como su nombre lo indica, se aprecian en el lugar de los hechos, pero no tienen ninguna relación con el hecho que se investiga. Trasladables. No trasladables. Clasificación de los indicios, según el tipo, transportable o no transportable, que se pueden o no trasladar al laboratorio. Microscópicos. Macroscópicos. Son aquellos que por su naturaleza se requiere de algún instrumento óptico, lupas o microscopios, para su observación, pelos y fibras. Indicios macroscópicos, los observados a simple vista, manchas, armas. Atendiendo a su visibilidad, visibles, aquellos que se ven a simple vista. 3. ¿Cómo relaciona la diversidad de indicios con la visión multidisciplinaria e interdisciplinaria? Teniendo en cuenta una visión multidisciplinaria los diferentes gabinetes periciales de la criminalística, como ser planimetría, levantamiento de rastros, fotografía forense, digital, convencional y videofilmación, balística forense, accidentología vial, documentología, poligráficas, dictado de rostro, laboratorio químico, establecen un marco de referencia para su investigación, pautando cuáles son las ciencias que marcan su investigación: física, química, matemáticas, óptica, también se establece en forma paralela y con trabajo interdisciplinario las siguientes ciencias: medicina legal, laboratorio de genética forense, entomología forense, geología forense, antropología forense, necropapiloscopia. 4. ¿Qué es el lugar del hecho y cómo se clasifican? Ejemplific. El lugar del hecho es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron. Se caracteriza por la presencia de indicios que puedan develar las circunstancias o características de lo allí ocurrido. Siempre será considerado potencial escena del delito hasta que se determine lo contrario. El lugar del hecho se denomina escena del delito cuando la naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento permitan sospechar la comisión de un ilícito penal. El lugar del hallazgo es el espacio físico en donde se tienen a la vista o donde se encuentra por primera vez el material sensible, relacionado con un hecho probablemente delictivo, sin que en dicho lugar se haya realizado la conducta penada o el delito. Criminalística. Preservación y conservación del lugar de los hechos.
O. Aromán Contreras, México, año 2010. Generalmente este es el lugar donde en actos delictivos se encuentra el cuerpo de la víctima o cuerpo del delito y donde se inicia la investigación. Lugar de enlace. Es el lugar o espacio físico en donde se identifican indicios que permiten establecer la relación entre el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo. Criminalística. Preservación y conservación del lugar de los hechos. O. Aromán Contreras, México, año 2010. El lugar del hecho o escena del delito deberá separarse en tres zonas cuyos límites estarán fijados de acuerdo a las características del suceso. Zona interior crítica. Perímetro dentro del cual es altamente probable que existan elementos, rastros y barra diagonal o indicios del hecho que se investiga. Zona exterior restringida. Sector de libre circulación y permanencia en el cual deben agruparse los diversos especialistas convocados a tal efecto. Personal policial o de fuerzas de seguridad de apoyo, funcionarios judiciales o del Ministerio Público, etc. Zona exterior amplia. Sector de libre circulación y permanencia. Clasificación de lugares del hecho. Lugar abierto. Es aquel espacio físico, generalmente de gran extensión, que no está delimitado por una barrera o un muro, por ejemplo, una avenida, un parque, un terreno o cualquier superficie al aire libre. Lugar cerrado, en criminalística de campo, es aquel espacio físico, generalmente reducido, delimitado por una barrera, muros o techo, y que cuenta con una vía de entrada y una salida, por ejemplo, una casa, una habitación, una oficina, una escuela, un taller o una fábrica, entre otros. Lugar mixto, combinación de los anteriores. Lugar de enlace, es el lugar o los lugares físicos, utilizados para el traslado de la víctima a un sitio distinto de donde se le privó de la libertad, o bien, donde permaneció cautiva, caminos, carreteras, vehículos, oficinas, casas. Lugar del hallazgo, corresponde a un espacio, en donde encontramos indicios que puedan estar relacionados con un hecho, por ejemplo el hallazgo de un cadáver, pero este sitio no va a corresponder al lugar, donde sucedió el presunto hecho delictivo. Bibliografía. http://oficial.wixsite.com/ccasic, diagonal 2. Fecha 27 de mayo de 2021. Docente Jimeno Maximiliano. Triada de intercambio, desriba y ejemplifique. Es uno de los principios científicos que se usa en criminalística. Al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos, o en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. El cambio de indicios fue creado por Edmond Locard. Los indicios o evidencias físicas proceden principalmente de las siguientes fuentes: del sitio o lugar de los hechos, del presunto responsable o autor, de la víctima u ofendido. Cuando se produce la comisión de un hecho delictivo en un porcentaje muy alto, se produce un intercambio de indicios o evidencias entre la víctima y el autor del hecho. Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechable, y cuando no se recogen evidencias útiles en la investigación, la verdad es que no se ha sabido buscarlas en virtud de casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. Para efectos de ilustrar este principio a continuación se expone un ejemplo de un caso real. Se localizó el cadáver de una mujer de 20 años de edad, completamente masacrado con una piedra grande sobre la cara y el cráneo, tirado sobre un arroyo de lodo y tierra. De sus manos se recogieron cabellos, que tenía adheridos con sangre seca y se le apreciaron 3 uñas rotas en la mano derecha. Cercano al cadáver y sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero y una huella de pie calzado muy tenue. Después de laboriosas investigaciones, se capturó al responsable del hecho. Se le apreciaron rasguños recientes en las regiones dorsales de las manos y en los antebrazos. Además, en el cuarto que habitaba, cercano al lugar de los hechos, se localizó bajo la cama un par de calzado de color negro, de hombre, con vestigios de lodo entre el tacón y la suela y se comprobó que el llavero visto y recogido cercano al cadáver pertenecía al detenido sujeto a investigación. Las investigaciones concluyeron con éxito. Ahora se analizará cómo se pudo constatar el intercambio de indicios. El autor del hecho dejó sus cabellos en las manos de la víctima, su llavero sobre el piso de lodo y una huella de pies calzado sobre el piso de lodo en el lugar de los hechos. La víctima imprimió sus huellas con las uñas sobre las regiones dorsales de las manos y antebrazos del victimario, rasguños. Del lugar de los hechos, el victimario se llevó lodo entre el tacón y la suela de su calzado. Por tanto, se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios entre víctima, victimario y el lugar de los hechos. ¿Qué es el lugar del hecho? ¿Cómo lo clasificamos? El lugar del hecho es el espacio físico en donde se ha desarrollado un hecho probablemente delictivo, también denominado como escena del crimen, escena del hecho, escenario del delito. El lugar del hallazgo es el espacio físico en donde se tienen a la vista o donde se encuentra por primera vez el material sensible, relacionado con un hecho probablemente delictivo, sin que en dicho lugar se haya realizado la conducta penada o el delito. Generalmente este es el lugar donde en actos delictivos se encuentra el cuerpo de la víctima o cuerpo del delito y donde se inicia la investigación. Lugar de enlace es el lugar o espacio físico en donde se identifican indicios que permiten establecer la relación entre el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo. Sin embargo, en la práctica diaria estas definiciones se ven muchas veces entremezcladas, a veces casi se las confunde. Por eso la importancia de la buena observación de cada hábitat que el acto delictivo ocupó. Así se podrán diferenciar. Asterisco lugar donde se trasladó el cadáver. Asterisco lugar donde se produjo el ataque. Asterisco lugar donde falleció la víctima. Asterisco lugar donde se descubren cualquier tipo de indicios. Asterisco vehículo usado para transportar el cuerpo. Asterisco puntos forzados para entrar. Asterisco rutas de huida. Siendo de vital importancia la correcta forma de catalogarlos, para así enmarcar cada lugar en su respectivo escenario. Otro lugar que es importante en la investigación es el denominado hábitat, que son los lugares físicos donde haya estado el sospechoso en alguna fase de los hechos o momentos cercanos al acto delictivo, antes o después, y algunos autores también incluyen en esta denominación a escenas secundarias, aunque en este texto y por las bibliografías leídas, mencionaremos al hábitat como el lugar donde el sospechoso pudo haber estado y que no tienen relación directa con el crimen, pero en los que podemos encontrar datos o elementos que ayuden en la identificación de la persona autora o en el esclarecimiento de lo sucedido. ¿Qué es la preservación desde una visión del lugar del hecho? La preservación de la escena y de las pruebas tiene como objetivo la aplicación de medidas de protección y de prevención de la contaminación, para reducir al mínimo las alteraciones de la escena y de las pruebas materiales. La necesidad de proteger la escena solo acaba cuando finaliza el proceso de investigación y se levanta la prohibición de acceso al lugar. Tener en cuenta si es necesario prestar atención médica a las víctimas, o cuando haya que adoptar medidas para velar por la seguridad de las personas, por ejemplo terremoto. Una vez delimitado el perímetro, la zona se acordona visiblemente mediante algún tipo de barrera física. Toda persona que entró en el lugar de los hechos antes de que se acordonara y cuya presencia no se considere esencial será obligada a salir, y así será constar en el informe, y se impedirá el acceso a la escena de toda persona cuya presencia no se considere esencial. En caso necesario se estudiará la posibilidad de utilizar mamparas, cortinas o carpas. Si el personal que trabaja en la escena no utiliza indumentaria de protección o no lo hace sistemáticamente, se producirá una contaminación irremediable de la escena. Tener en cuenta la zona interior crítica, zona exterior restringida, zona exterior amplia. Zona interior crítica, perímetro dentro del cual es altamente probable que existan elementos, rastros y barra diagonal o indicios del hecho que se investiga. Zona exterior restringida, sector de libre circulación y permanencia en el cual deben agruparse los diversos especialistas convocados a tal efecto, personal policial o de fuerzas de seguridad de apoyo, funcionarios judiciales o del Ministerio Público, etc. Zona exterior amplia, sector de libre circulación y permanencia. ¿Cómo aplicamos la preservación desde una visión de un indicio? Ejemplifique.
Aislar y proteger rápidamente la escena del delito. Recoger, en primera instancia, los indicios biológicos y preservar los rastros. Usar ropa protectora. En cada muestra y contenedor debe constar al menos la siguiente información: lugar, hora y fecha donde fue colectada. Carátula y número de causa y barra diagonal o actuación policial. Tipo de muestra. Tipo de conservación de muestra. Firmas de los responsables. Número de precinto. Fiscal y barra diagonal o juez. Tipo de diligencia o pericia. Nombre, apellido y DNI, extracción de muestras en personas. Día y hora de extracción de muestras en personas. Sangre, 1. En estado líquido. A. Embeber un papel de filtro tipo Whatman o colectar con hisopos estériles. B. Colocar en un sobre de papel rotulado. 2. En estado coagulado. A. Colectar preferentemente con hisopo húmedo, en casos excepcionales de no contar con ello, una cucharilla de plástico. B. Introducir en un tubo o frasco de plástico. Semen, 1. Los preservativos con semen líquido se colectan y deben ser procesados una vez que llegan al laboratorio. A. Atar para que no se derrame el contenido. B. Introducir en un sobre de papel. 2. En escasa cantidad o en caso que se demore el transporte para su tratamiento. A. Colectar con un hisopo estéril. B. Proceder al secado y conservación del mismo. Otros fluidos biológicos, orina, vómito, etc. 1. Colectar con una pipeta de plástico desechable. 2. Introducir en receptáculos si la cantidad lo permite. En caso contrario, utilizar hisopos estériles. 3. Proceder al secado y conservación. Restos óseos. 1. Seleccionar preferentemente fémur o huesos largos pequeños, metacarpos o metatarsos. 2. Si el material está totalmente esqueletizado, libre de partes blandas. A. O guardar en sobre de papel. B. Mantener a temperatura ambiente. 3. Si el material contiene tejido muscular. A. Recolectar en bolsa de papel o plástico, dependiendo de su tamaño, cubriéndolos con sal gruesa. B. Remitir inmediatamente al laboratorio donde deberá sacarse el tejido conectivo asociado mediante lavado, con abundante agua y secarse en estufa a 37 grados centígrados C. Mantener a temperatura controlada, una vez limpio y seco. Piezas dentales. 1. Colectar en sobre de papel. 2. Enviar al laboratorio. Apéndices pilosos dubitados. 1. Colectar con pinzas plásticas o de punta de goma estéril o cualquier otro método de colección, colocando uno o varios, siempre que se encuentren juntos, en un mismo lugar, en un papel pequeño. 2. Doblar el papel cuidadosamente, sin comprometer la morfología. 3. Introducir en un sobre de papel. No usar cinta de pegar ya que puede adherirse el bulbo, perdiendo la muestra, y mantener a temperatura ambiente. Muestras en soportes para análisis genético. Estas pueden dividirse en dos grandes grupos. A. Manchas encontradas en objetos transportables. B. Manchas encontradas en objetos no transportables. Manchas en objetos transportables. Estas serán colectadas manualmente con guantes y pinzas para cada evidencia, según su naturaleza, embalándolas por separado en receptáculos adecuados. A continuación, se describen algunas de las más frecuentes. Colillas de cigarrillo. A. Colectar con pinzas limpias. B. Introducir por separado en sobres de papel o cajas de cartón pequeñas. Chicles. A. Colectar con pinzas limpias. B. Introducir por separado en bolsas de papel. C. Secar a temperatura ambiente, en caso de encontrarse húmedos, tal como fuera descrito. Sobres y estampillas. A. Colectar con pinzas limpias sin despegarse. B. Introducir en sobres de papel. Armas blancas, utensilios y herramientas. A. Colectar cuidadosamente para no afectar al estudio de huellas dactilares. B. Colocar por separado en cajas de cartón adecuadas para este tipo de muestras. En caso contrario, se debe proteger la hoja y la punta para impedir accidentes, e introducir por separado en sobres de papel. Llaves, monedas, joyas, piedras, ramas, billetes, papeles, cartones pequeños, etc. A. Colectar con pinzas limpias. B. Introducir por separado en sobres de papel. Ropas, sábanas, mantas y otras telas. A. Colectar con guantes y, en caso necesario, con pinzas. B. Introducir por separado en sobres de papel. C. Colocar en cajas de cartón hasta la llegada al laboratorio, en caso de encontrarse húmedos. Allí, secar a temperatura ambiente. En caso de no contar con un laboratorio cercano, secar a temperatura ambiente antes de enviarlo. Manchas en objetos no transportables. Los soportes pueden ser soportes no absorbentes, por ejemplo, cristales, metales, etc. Pueden recolectarse de dos maneras. A. Método 1. I. Frotar con un hisopo estéril ligeramente mojado con agua destilada estéril o solución fisiológica estéril sobre la mancha. 2. Colocar en un sobre de papel, transportar inmediatamente al laboratorio. 3. Secar a temperatura ambiente en un lugar apropiado para tal fin. B. Método 2. I. Raspar la costra con un bisturí estéril sobre un papel limpio sin utilizar. 2. Doblar cuidadosamente. 3. Introducir en un sobre de papel. Soportes absorbentes, por ejemplo, telas, tapicerías, alfombras, etc. A. Recortar la superficie alrededor de la mancha con instrumentos estériles. B. Introducir cada muestra en una bolsa de papel en un sobre separado. Muestras no biológicas para análisis toxicológico. Polvos. A. Colectar con espátula o cuchara. B. Introducir por separado en frasco limpio según volumen. Pastillas y fármacos. A. Colectar con espátula o cuchara. B. Introducir por separado en frasco limpio según volumen. Y distinguir cada uno en un frasco diferente. 2. Guardar en su recipiente completo, en caso que haya blister, goteros, preparaciones homeopáticas, etc. 3. Guardar en su recipiente original, en caso de no saber su origen, y consignar que se desconoce su origen. 4. Trasvasar a recipientes herméticos y mantener en frío hasta su análisis, en caso de ser líquidos contenidos en vasos o jarras. Picaduras, cigarrillos armados, pipas, hongos, drogas de diseño, sellos y otros paquetes, y otras sustancias contempladas de la Ley 23.737 y sus modificatorias. A. Colectar en sobres de papel lacrado. Precursores químicos. A. Colectar en su mismo recipiente. B. Mantener a 4 grados centígrados. C. Enviar al laboratorio. D. Denunciar ante la delegación del CEDRONAR u organismo competente. 2.4. Muestras biológicas para análisis toxicológico. Fluidos que emanen del cadáver, vómitos, hongos de espuma, secreciones. A. Colectar con cuchara o pipeta o jeringa. B. Introducir por separado en frascos según volumen. C. Conservar a 4 grados centígrados en refrigerador. D. Enviar al laboratorio. Material de abortos o ejercicio ilegal de la medicina, baldes con sangre, etc. A. Colectar con cuchara o pipeta o jeringa. B. Introducir por separado en frascos según volumen. C. Conservar a 4 grados centígrados en refrigerador. D. Enviar al laboratorio. Restos cadavéricos. Todo resto cadavérico colectado del lugar del hecho deberá ser empacado por separado y depositado en cadena, de frío a la brevedad. Asimismo, dependiendo del estado en que se encuentra el cuerpo o los restos hallados, es conveniente tomar medidas específicas según el tamaño y la morfología del órgano hallado. Restos cadavéricos pequeños con partes blandas, dedos, manos, pies, piel, masa encefálica, entre otros. 1. Si se trata de dedos, manos, pies, etc. A. Colectar en su totalidad con guantes estériles, que deberán ser reemplazados. 2. Al momento de colectar cada pieza. D. Embalar en receptáculos específicos presentados. 2. Si se trata de restos de piel o masa encefálica. A. Colectar con guantes o instrumentos estériles. D. Guardar en receptáculos plásticos estériles. 3. Conservar en frío hasta su transporte. 4. Evaluar su conservación una vez llegado al laboratorio.
Restos cadavéricos grandes con partes blandas, antebrazos, brazo, piernas, muslos, entre otros 1. Colectar en su totalidad con guantes estériles, que deberán ser reemplazados al momento de colectar cada pieza. 2. Embalar en bolsas plásticas debido al tamaño hasta el traslado a la morgue. El médico forense deberá seleccionar la porción de tejido, preferentemente músculo, para su envío. 3. En el laboratorio, preservar en frío seleccionando una porción de tejido para su análisis de ADN. Restos cadavéricos de vísceras huecas y macizas. 1. Embalar las vísceras macizas en frascos estériles de vidrio o plástico en forma individual. A. El corazón es uno de los órganos que mejor resiste los procesos de putrefacción, o en su defecto, el riñón o el hígado. 2. Mantener refrigerados. 3. Enviar inmediatamente al laboratorio para su correcta conservación. Vellos púbicos. 1. Colectar con una pinza limpia. 2. Colocar las muestras en un sobre de papel, un total de 10 vellos púbicos como mínimo. Protocolo. Evidencias digitales. 1. Registrar lo que es visible en los dispositivos de salida como pantallas e impresoras y no intentar explorarlos. Contenidos ni recuperar información de una computadora u otro dispositivo electrónico, cámara de fotos, celular, etc., sin contar con los conocimientos técnicos para realizarlo. 2. No presionar cualquier tecla ni hacer clic del mouse. 3. Verificar si existen discos o CD puestos en unidades. 4. Identificar claramente qué dispositivos móviles están en uso y a quién pertenecen. Dar cuenta también de los dispositivos que se encontraron apagados, guardados o en aparente desuso. 16 ediciones SAIC. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, guía para el levantamiento y conservación de la evidencia. 5. No encender si se encuentra apagado. 6. Dejar encendido hasta agotar batería. 7. Para apagar, desconectar el enchufe directamente de la red de energía. Después desconectar el resto de cables, como la red de datos, monitores, etc. 8. No desarmar el equipo dejándolo sin batería. 9. No abrir la tapa de una computadora portátil si está cerrada. 10. Se realiza algún cambio, registrarlo y justificar. 11. Respetar el orden de volatilidad, estableciendo como criterio preservar la muestra más volátil al principio, como registros, cachés, memoria de periféricos, memoria, kernel, física, estado de las conexiones de red, procesos que se están ejecutando. 12. Indicar si el material recolectado se encuentra contaminado con residuos biológicos o peligrosos de cualquier tipo. Todas las muestras deberán ser fijadas planimetría y fotográficamente, antes de ser levantadas con sus respectivas cadenas de custodia. Trabajo práctico. 1. Definir el concepto de balística forense de una manera